En el vasto mundo de las carreras japonesas existen linajes que brillan por generaciones, pero pocos, muy pocos, pueden igualar la grandeza, el carácter y la leyenda de una familia que nació del oro y dejó una marca imposible de borrar. Todo comenzó con un caballo testarudo, brillante y contradictorio llamado Stay Gold, un corredor que se negó a rendirse, que desafió la lógica y que con el tiempo se convirtió en el pilar de una dinastía. De él nacieron guerreros, soñadores, rebeldes y prodigios, Tren Journey, Nakayama Festa, Orfebre y la irrepetible Gold Ship, cada uno con su propia historia, su propia gloria y su propio fuego interno. Hoy conoceremos el legado completo de los hijos del oro, las victorias, las derrotas, las rivalidades y el espíritu que los une a todos. Esta no es solo la historia sobre caballos, es la historia de una familia entera que convirtió la sangre y el esfuerzo en inmortalidad. Nació con un nombre que parecía escrito para la leyenda, Stay Gold. Más que una etiqueta, fue una profecía envuelta en contradicciones, porque Stay Gold no fue en sus comienzos la foto de una potencia clara. Su camino estuvo marcado por la paciencia, las colocaciones, la gana de llegar y finalmente por la capacidad de transformarse en algo más grande que los trofeos, en un padre de campeones y en un símbolo cultural. Llegó al mundo en 1994, hijo de Sunday Silence, el cemental que cambió la cría en Japón, y de Golden Sash, que le dio una sangre internacional y adaptabilidad japonesa. Criado en Hokkaido, en instalación del grupo Shadai, su porte planteó ya la primera sorpresa. No era el potro más enorme, ni el que despertaba miradas instantáneas, pero sí mostraba una inteligencia alerta y una valentía que no tardaría en hacerse notar. Físicamente, Stay Gold no era un amor imponente. Se le describía como delgado, relativamente ligero para la élite de pesados, y con una estructura que requería técnica para aprovecharla. En la pista mostró un temperamento fuerte y a veces difícil, nervioso, con reacciones explosivas, un caballo que no pedía permiso para manifestarse. Esa mezcla, temperamental pero voluntariosa, se convirtió en un competidor impredecible. Podía brillar y luego quedar corto. Su carrera en las pistas es la historia de la constancia. Debutó a mediados de los 90 y aunque no explotó con victorias desde el inicio, acumuló gran cantidad de colecciones en pruebas de alto nivel. Llegó cercano al triunfo numerosas veces, cosechando respeto aunque no coronase con frecuencia. Nadie podía llamarlo un dominador. Su mérito fue mantenerse en la élite durante años. La foto que quedó en la memoria pública fue cuando su victoria internacional tardía, la Hong Kong Base de 2001, donde demostró que cuando todo encajaba, su corazón y su técnica podían volar. En suelo extranjero y ante adversarios top, terminó por consagrarlo como un caballo que no se rendía. Stay Gold no corría para dominar por fuerza bruta. Su fortaleza venía del temple y de la inteligencia para elegir el momento de la arrancada. Fue un caballo de resistencia, de fondo, con una capacidad para rematar cuando la carrera pedía temple y no impulso. Sus mejores momentos derivaron de esas arrancadas finales que sorprendía al público y cronistas. También fue conocido por su voluntad, incluso en las carreras en las que no partía como favorito, luchó hasta la última tablilla, ganándose la admiración de los asistentes. Al dejar las pistas, Stay Gold emprendió lo que sería quizás su etapa más influyente, la cría. Entró al Araz como un cemental con dudas, porque un campeón sostenido en colocaciones no siempre garantiza el éxito en la reproducción. Pero Stay Gold tenía otra carta, genética de Sunday Silence, y una descendencia que con el tiempo demostraría la profundidad de su legado. Como padrillo, Stay Gold fue extraordinario. Dio a luz a Orfebre, Gold Ship, Nakayama Festa, Fenómeno, Indie Champ y otros nombres que dominarían pruebas de G1 y se convertirían en figuras inolvidables del tour japonés. Su número de ganadores de élite y la diversidad de sus hijos, desde fondistas clásicos hasta especialistas en obstáculos, mostraron su versatilidad genética. Fue padre de múltiples ganadores de alto nivel y marcó con su descendencia la fisonomía de la caballería japonesa durante más de una década. Esa capacidad para reproducir campeones hizo que su nombre se propagara en los libros como sinónimo de calidad. La dimensión de Stay Gold como progenitor se midió por la grandeza de algunos de sus vástagos. Orfebre, por ejemplo, llegó a rozar la inmortalidad, triple corona japonés y 2 veces segundo en el Prix del Arc. Encarnó el corazón competitivo de Stay Gold. Gold Ship, por su parte, sobresalió por su carácter impredecible y palmarés muy rico en G1, consolidando el sello Stay Gold de temperamento y talento. Cada uno de estos hijos narró un fragmento distinto del legado de su padre. Stay Gold logró ser padre de múltiples ganadores de Grupo 1,
Las estadísticas concretan hablan de su influencia. Fueron más de una decena de hijos con victoria de primer nivel, sumando el prestigio de Auto Arimas, Kikukayo, Takarazuka Kinen y muchísimos más. Su valor en las pistas de cría elevó su cotización como semental y consolidó su lugar en las historias modernas del tour japonés. Tras su etapa como reproductor activo, Stay Gold vivió en las instalaciones de cría bajo cuidado profesional. Allí se convirtió en un símbolo para los trabajadores del Araz, un veterano con carácter, respetado por su historia. Su vida cotidiana alternaba entre la calma de los potros que corrían sus praderas y la atención de quienes veneraban su legado genético. Fue un caballo que supo pasar de la presión pública a la rutina del campo con una dignidad que inspiraba. El 5 de febrero de 2015, Stay Gold falleció repentinamente por una rotura arterial. La noticia sacudió al mundo hípico. La muerte de un semental que había dado toda la cría japonesa marcó el cierre de una era. Su pérdida fue ampliamente reportada por medios especializados y celebrada por la comunidad como el adiós de un gran pilar. Periodistas, criadores y aficionados reconectaron con su historia, destacando no solo sus triunfos, sino su construcción de una línea entera de campeones. En los días posteriores se multiplicaron los tributos en prensa y redes, análisis sobre su aportación genética, videos con sus mejores carreras y piezas que relataban la evolución de su linaje. Para muchos, su muerte fue la prueba de que una era dorada había pasado. El legado de Stay Gold trascendió los libros de cría. El proyecto Uma Musume, con su característico enfoque, rasgos inspirados en el semental y en sus hijos, Stay Gold aparece con figura referencial. Su descendencia ocupa roles importantes en la franquicia: Gold Ship, Ofebre, Fenómeno, Nakayama Festa y muchos más, lo que ha consolidado su presencia en la cultura otaku ligada al turf. Esa conversación entre la vida real y la representación animada es uno de los aspectos más fascinantes de su leyenda. Dentro del fandom, Stay Gold ha sido objeto de interpretaciones afectivas. Se le atribuye un aura de padre complejo, una figura que engendra caracteres fuertes y únicos. Algunos hilos y memes lo llaman el patriarca que creó carácter salvaje. Otros celebran la ironía de su temperamento. Se refleja en Umas como Gold Ship. El fandom lo piensa a la vez con respeto genealógico y con cariño narrativo. Más allá de victorias y estadísticas, hay pequeñas historias que decoran su memoria. Carreras que quedaron en la retina por la voluntad mostrada, crías que replicaron su temple, y una presencia constante en las discusiones sobre la cría moderna en Japón. Las lágrimas tras su retiro y las notas en revistas especializadas componen un archivo que subraya la importancia de Stay Gold. Stay Gold no solo fue un caballo de colocaciones, fue el tipo de ejemplar que con paciencia y genética forjó una nueva generación de campeones, cambió la forma en que se mira la cría moderna en Japón. Su vida demuestra que el valor puede estar enterrado detrás de apariencias discretas, que la perseverancia y la transmisión genética son formas distintas de eternidad. Hoy cuando se habla de Stay Gold, se habla de un linaje y de una leyenda viva en sus hijos, nietos y en la memoria colectiva del turf y la cultura japonesa. En la neblina fría de Hokkaido, el 24 de febrero de 2004, nació un potro que llevaría consigo la promesa de una estirpe. Dream Journey, hijo de Stay Gold y Orient Art, pequeño de talla pero de corazón enorme, su corazón parecía escrito para lo que vendría: un viaje de superación, consistencia y finalmente triunfo. De potrillo destacó por un físico ligero y una zancada afilada. No era el ejemplar más pesado, pero contaba con piernas finas, un tren trasero potente y una capacidad de remate que pronto lo haría famoso. Su especialidad sería dejar todo para el final y explotar en los últimos metros. Esa habilidad le permitió ganar su primer G1 en 2006, cuando todavía era un corredor juvenil, una victoria que marcó su explosión temprana y le valió para el JR World al mejor potrillo de 2 años. Su carrera creció con paciencia, a diferencia de los prodigios de golpe instantáneo. Dream Journey, construyendo su palmarés con colocaciones y victorias selectas en los Sakahai, Kokura Kinen, el Challenge Cup y sobre todo 2 títulos que quedarían para la historia: el Takarazuka Kinen y el Arima Kinen de 2009. 2 triunfos que lo consagraron entre los mejores de su generación y coronaron su perfil como un caballo de gran corazón y extraordinario remate. En el mundo deportivo, Dream Journey no era un caballo de racimo de victorias consecutivas, era el corredor que volvía en el momento justo. Su registro: 31 salidas, 9 victorias, 3 segundos, 5 terceros, muestra más colocaciones que victorias
pero las que consiguió fueron de enorme peso psicológico y público. La gente la miraba por su constancia y por su capacidad de aparecer cuando importaba. Cuando el rendimiento en pista comenzó a declinar en 2011, la decisión fue firme, el retiro de Dream Journey, la cual fue oficialmente retirada de la competición en junio de 2011 y en septiembre de ese año recibió su ceremonia de despedida en Sapporo, un acto emotivo que reunió al público y al equipo que la acompañó. Su transición al ARA fue natural. Ingresó como semental en Shaddai Stage Station en julio de 2001 para comenzar su carrera reproductiva. Como padrillo, enfrentó desafíos. Su constitución más liviana hizo que la cobertura y fertilidad no fueran tan altas como la de otros sementales más grandes. Aún así, produjo ejemplares de calidad, algunos con triunfo en condiciones G2 y clásicos, dejando descendientes que mantuvieron el sello de resistencia y remate. En lo humano y lo cultural, Dream Journey ocupó el lugar más querido. Fue la hermana mayor en la narrativa del linaje de Stay Gold, la bisagra entre la irreverencia de Stay Gold y la furia o febre. En el fandom de Uma Musume fue adaptado con cariño. Su representación en el juego y en las wikis se inspira en su personalidad serena y en ese remate final que lo definió. Una Uma que personifica calma, sabiduría y un empuje decisivo cuando todo parece perdido. Su vida posterior al retiro ha sido de cuidado y respeto. Narrativamente, Dream Journey representa varias lecciones: la de la persistencia silenciosa, la de precisión táctica y la de la humildad que termina por ganar respeto. No busca dominar por arrebatos, sino por el momento apropiado. No acumuló trofeos por tonelada, pero cada uno de ellos lleva la significación de una idea, el trabajo bien hecho, la estrategia y la inteligencia atlética. Para muchos, fue la prueba de que la talla física no define la grandeza. Un cuerpo ligero con cerebro y corazón puede doblegar a rivales más corpulentos. En el vasto linaje del legendario Stay Gold hay un nombre que resuena con fuerza y dramatismo: Nakayama Festa, hijo del oro eterno y heredero del espíritu indomable de su padre. Este pura sangre japonés nació el 5 de abril de 2006, criado por Shaddai Farm, una de las cunas más prestigiosas de la hípica japonesa. Desde su nacimiento, se esperaba que el brillo dorado de su linaje iluminara nuevamente las pistas del mundo, pero nadie imaginaba cuán intenso y a la vez trágico sería su viaje. Nakayama Fest no fue un caballo fácil. Su carácter era conocido por ser fuerte, impactante y orgulloso, casi su réplica joven de su padre Stay Gold, quien también habría sido difícil de entrenar en sus primeros años. Ardía algo más que los entrenadores más experimentados reconocen de inmediato: el fuego de un verdadero competidor. Su físico era impresionante, musculoso, de cuerpo compacto, con una mirada feroz que parecía observar el horizonte como si buscara su destino. Desde su debut en 2008, quedó claro que Nakayama no era uno más. En cada carrera mostraba una mezcla explosiva de velocidad y resistencia, pero también de disciplina. Era capaz de brillar en un arranque imparable o de hundirse en un simple descuido. Una dualidad que lo haría inolvidable en la historia del Tour japonés. Su primera gran victoria llegaría en 2009, cuando conquistó el Raido Nikkei 8, una carrera G3, demostrando su nivel. Sin embargo, fue en 2010 cuando su nombre se grabó con fuego en la memoria de los fanáticos. En ese año, ganó el Tarazuka Kinen de G1, una de las carreras más prestigiosas de Japón, derrotando a pesos pesados como Buenavista, considerada en ese momento la reina de las pistas. Aquella victoria lo llevó a la élite y se dio su boleto a Europa, donde se prepararía para el mayor desafío de su vida, el Prix de l'Arc de Triomphe. El sueño del arco ha sido por décadas una obsesión para Japón, desde los tiempos de Deep Impact hasta el propio Stay Gold. Los caballos japoneses han viajado al otro lado del mundo buscando conquistar París, pero sin lograrlo. En 2010, todas las miradas se centraron en el hijo del oro, Nakayama Festa, que bajo la guía del jinete llegó a Francia con la esperanza de romper esa maldición. Y lo que sucedió aquel 3 de octubre de 2010 quedará para siempre en la historia. Bajo una ligera lluvia y una pista blanda, Nakayama Fest corrió con el alma en su linaje. En la recta final, el público europeo contuvo el aliento. El japonés se alzó con todo contra Workforce, el campeón británico de esos momentos. Por unos instantes, el hijo de Stay Gold tomó la delantera, haciendo soñar a toda una nación, pero en los últimos metros, por un margen mínimo, apenas una cabeza, fue superado. Aún así, su segundo lugar en el torneo fue celebrado en Japón como una victoria moral. El hijo del oro había rozado la gloria mundial. De regreso a Japón, Nakayama Festa fue recibido como un héroe. Su figura representaba el espíritu japonés, el de luchar contra gigantes sin rendirse jamás, pero su carrera en adelante sería breve y marcada por altibajos. En 2011 participó nuevamente en el Tarazuka Kinen, pero no logró repetir su hazaña. Luego, en su segunda incursión en el arco, no logró destacar. El desgaste físico y mental de sus intensas campañas comenzaron a notarse.
y ese mismo año fue retirado de las pistas. Nakayama Festa se estableció como padrillo. Muchos esperaban que, como su padre Stay Gold, dejara un legado poderoso. Sin embargo, sus descendientes no alcanzaron el mismo brillo que el suyo, o el de otros hijos de la familia dorada como Ofebre o Goldship. Aún así, en el corazón de los fanáticos de Nakayama Festa se mantuvo como un símbolo de lucha y orgullo. El caballo que demostró que el linaje dorado podía desafiar a Europa en su propio terreno. Con los años, fue trasladado a un establo más pequeño, donde pasó su día de retiro tranquilo. Los cuidadores que lo conocieron hablan de un caballo con una fuerte personalidad hasta el final, aún altivo y dominante, pero con el tiempo aprendió a disfrutar la calma. En 2025, Nakayama Festa sigue siendo recordado con cariño por los aficionados al tour japonés. Aunque no alcanzó la gloria absoluta, su historia se convirtió en una de las más importantes de la era moderna. Dentro del mundo de Uma Musume, Nakayama Festa fue adaptada con un carácter que refleja perfectamente esa mezcla de orgullo, fiereza y vulnerabilidad. Su diseño transmite su espíritu competitivo, mientras que los fans lo describen como una tempestad elegante. Siempre busca superarse y mantener el honor de su linaje. En la comunidad, su relación con Goldship y Ofebre se ha convertido en uno de los vínculos más apreciados del universo, formando el conocido Trío Dorado, 3 descendientes de Stay Gold que representan distintos aspectos de su legado: la locura, el arte y la furia. Además, la conexión entre Nakayama Festa y su padre ha sido objeto de múltiples homenajes. Los fans suelen decir que Stay Gold soñó con conquistar el arco, y Nakayama Festa casi lo logra, una frase que encapsula todo lo que significó su historia: la continuación del sueño inacabado, el intento más cercano, la herencia del oro que cruzó generaciones. Su papel dentro del fandom de Uma Musume también tiene una aura melancólica. Muchos lo asocian con la idea de corredores que rozaron la gloria, pero no la alcanzaron del todo. Algo que toca profundamente el corazón de los fanáticos japoneses. Incluso varios artistas y escritores de la comunidad han dedicado obras que la muestran mirando hacia el horizonte en París, con la silueta de Stay Gold detrás, simbolizando el lazo eterno de padre e hijo. Hoy, más de una década después, Nakayama Festa es recordada no solo por ser una corredora más, sino ser un símbolo de perseverancia, orgullo y legado familiar. Su historia continúa inspirando tanto a los amantes del tour japonés como a los seguidores de Uma Musume, recordándonos que incluso cuando no se alcanza la victoria, el verdadero valor está en la lucha misma. Así la leyenda del Hijo de Oro perdura, porque aunque la corona de París se le escapó por centímetros, su nombre quedó grabado por las letras doradas. Nakayama Festa, la tempestad que rozó la gloria. En las praderas de Hokkaido, el 20 de abril de 2009, nació un potro que llevaría la herencia dorada de su padre Stay Gold en sus venas, pero con un temperamento propio y definido. Ese potro se llamaría Fenómeno, de color castaño oscuro, criado por una granja de alto nivel y entrenado por Hirofumi, todo para su propietario Sunday Racing. Fenómeno nació en el seno de la dinastía Stay Gold, con la sangre de Sunday Silence y un pedigrí que prometía batallas épicas. Desde joven mostró actitudes para prueba de larga distancia. Su estructura no era la de un velocista feroz, sino la de un corredor de fondo: pierna firme, torso largo y capacidad para mantener ritmo cuando otros ya flaqueaban. Debutó en 2011 y en 2012 comenzó a escalar a la élite. Ganó el G2 a Obachon, luego un G2 y en ese mismo año quedó segundo el G1 Tokyo Yushun, el derby japonés. En el año 2013 fue su cúspide, ganó un G2 y sobre todo se coronó el G1 Tenosho, prueba de 3200 metros que exige resistencia y corazón, y en 2014 repitió la victoria en el Tenosho Sprint, consolidándose como uno de los grandes fondistas japoneses de la era moderna. Su registro oficial: 18 salidas, 7 victorias, 2 segundos, lo que lo distingue no solo es su palmarés, sino su carácter. Fenómeno corría sin estridencias, sin exhibiciones grandilocuentes, pero con solidez férrea. Fue definido en wikis como el más normal de la familia Gold. En el universo de Uma Musume aparece con perfil de oficial de disciplina, intensamente seria, pero con una mirada tímida. Tras retirarse de las competiciones en 2015, Fenómeno se convirtió en un semental. Los registros de cría muestran que su eficiencia no alcanzó los niveles de algunos hermanos más famosos. Aunque comenzó con muchas cubiertas, el índice AII para 2025 estaba en torno a 0.48. También se reportó que a partir de 2021 fue retirado del servicio semental y asumió el rol de Lead Horse, cuidando potrillos y dejando su experiencia como legado.
En el mundo de Uma Musume, Fenómeno entró oficialmente el 21 de abril de 2025 como personaje jugable. Fenómeno es la prueba de la grandeza puede venir del silencio, no deslumbró con locuras, no acaparó titulares por travesuras, pero dejó una huella imborrable, 2 Tenno-Sho consecutivos, un récord sólido, un espíritu de fondo que desafía a los que apostaban solo por su potencia bruta. Su historia nos enseña que la paciencia, la constancia y la resistencia también tienen un lugar en el podium. En su retiro, bajo el cielo de Hokkaido, Fenómeno recorre los campos con la dignidad de quien lo dio todo. Su mirada refleja competitividad, pero ahora se posa sobre los potrillos que corren su legado. Mientras muchos recuerdan al linaje dorado por sus explosiones, él es el recordatorio de que la fuerza más poderosa no siempre ruge, muchas veces espera el momento justo para golpear. Había algo casi poético en los pasos de Orfebre. Desde que nació, el 3 de mayo de 2008, en el Notre Dame de Hokkaido, los ojos del mundo de las carreras lo miraron con una mezcla de esperanza y curiosidad. Era hijo del legendario Stay Gold, aquel pura sangre rebelde que encontró la gloria tardíamente y dejó una huella imborrable en la historia japonesa. Orfebre no solo heredó su talento, también su fuego interno, ese temperamento que lo convertiría en uno de los caballos más fascinantes y contradictorios. Criado bajo el cuidado del reconocido entrenador Yasutoshi Ike, Orfebre mostraba un carácter complejo desde potro. Era inteligente, sensible y a la vez impredecible. En los establos podía pasar de morder una valla con furia a quedarse simplemente quieto, observando con esa mirada que parecía entender más de lo que los humanos creían. Desde su debut en 2010, su talento era innegable, pero también lo era su temperamento. Aquellos que lo montaban sabían que Orfebre no era un simple caballo de carreras, era un alma libre que corría solo cuando él quería hacerlo. Su ascenso fue meteórico. En 2011, Orfebre se alzó con la triple corona japonesa, ganando el Satsuki-Sho, el Tokyo-Shun y el Kikusho, una hazaña reservada para los elegidos. Aquel año, la prensa japonesa lo proclamó el Príncipe Dorado, una referencia directa a su padre, pero mientras el mundo lo celebraba, quienes lo conocían sabían que esa grandeza venía con un precio. Orfebre tenía un espíritu indomable, una voluntad tan fuerte que a veces lo llevaba a sabotear sus propias victorias. Su carrera en Japón estuvo marcada por duelos memorables, pero también por momentos de frustración. La más famosa de todas sus derrotas ocurrió en el Prix de l'Arc en 2011, en Longchamp, Francia. Orfebre, tras una arremetida monumental, superó el pelotón con una facilidad insultante, dejando atrás a los mejores caballos del mundo, solo para frenar de golpe a escasos metros de la meta. Giró ligeramente, como si no entendiera por qué debía seguir corriendo, y perdió por centímetros ante Solemia. Aquella escena se volvió mítica, el genio que se saboteó a sí mismo, el campeón que perdió porque su mente era tan impredecible como su velocidad era asombrosa. Un año después regresa a París para buscar redención. En el Arc de 2013, Orfebre corrió con una madurez, arrasando los primeros tramos y terminando segundo ante Treve, una yegua imbatible. Aunque no ganó, el público francés le aplaudió de pie, y no era el caballo loco, sino el símbolo del talento salvaje japonés que el mundo había aprendido a respetar. Físicamente, Orfebre era una maravilla, de pelaje dorado con reflejos cobrizos, musculatura definida y una elegancia natural. Su sola presencia imponía, sus ojos grandes y expresivos parecían contener algo más que instinto. Una chispa de orgullo y arrogancia, como si supiera que pertenecía a una estirpe de leyenda. Su zancada era ligera, casi flotante, y cuando decidía correr con todo, daba la impresión de que el suelo se rendía ante él. Su retiro en 2013, Orfebre fue recibido como un rey en el Shadai Station. Sus descendientes, entre ellas Época Dior, Authority y Marionette, heredaron parte de su carácter y talento. Sin embargo, la sombra de su temperamento sigue siendo tema de controversia entre los criadores. Cómo conservar su genialidad sin heredar su locura. Orfebre demostró que los caballos no son máquinas de velocidad, sino seres con alma, orgullo y emociones propias. Su vida como semental fue larga y fructífera. Aunque ya no corría, seguía mostrando aquel brillo en la mirada cada vez que veía a otros caballos entrenar. Los cuidadores contaban que en los días fríos solía levantar la cabeza hacia el horizonte, como si esperara escuchar el rugido de las multitudes otra vez. Era un veterano de cuerpo sereno, pero con el espíritu intacto. A día de hoy, en 2025, Orfebre sigue vivo, disfrutando su retiro en paz, siendo visitado por fanáticos que lo consideraron un tesoro nacional. En el mundo de Uma Musume, Orfebre hizo una aparición oficial en febrero de 2025, cumpliendo un sueño largamente esperado por los fanáticos. Su diseño fue recibido con euforia: una chica de cabello dorado con mechones rojizos, ojos determinados y una mirada que equilibra orgullo con vulnerabilidad. En el juego, su personalidad refleja perfectamente su contraparte real,
una corredora talentosa, impulsiva, emocional y un poco rebelde. La comunidad rápidamente la apodó la joya temperamental de Stay Gold, heredada directamente de su padre, tanto talento como pasión. Su historia dentro del universo Momosume se centra en la lucha interna entre el deseo de ser la mejor y el miedo de perder el control. Muchos jugadores notaron que sus diálogos y eventos especiales hacen referencia a la escena del Prix del Arc, donde la versión de Orfebre del juego también se enfrenta a su propia duda entre los metros finales. Es un homenaje sutil, pero brillante al momento más icónico del cabello real. A diferencia de Gold Chip, que representa la locura y el caos divertido, Orfebre encarna una rebeldía emocional más profunda. No es simplemente travesía, es apasionada, perfeccionista, y cuando falla, se castiga a sí misma. Esa complejidad la ha convertido en una de las sumas más queridas de la nueva generación del juego. El diseño de su traje de carrera destaca por tonos dorados y detalles rojos, con un adorno de una corona incompleta en la cabeza, símbolo de la gloria que estuvo a punto de alcanzar en Europa. Incluso su música de victoria tiene un tono melancólico, reflejando que detrás de su brillo hay una historia de lucha y redención. En la comunidad, Orfebre, vista como el hijo dorado definitivo de Stay Gold, representa la culminación de un linaje de talento y drama de Stay Gold. La heredera, que finalmente cerró el círculo. Su llegada al juego fue celebrada como un momento histórico, no solo por su belleza o jubilidad, sino porque incluso simboliza la madurez de la franquicia, el reconocimiento de toda una familia de pura sangre que marcó una era. Hoy, tanto en el hipódromo real como en el mundo virtual, Orfebre sigue siendo un hombre sinónimo de intensidad. Su vida, llena de grandeza y contradicciones, nos recuerda que incluso los seres más brillantes pueden ser frágiles, que la genialidad muchas veces camina junto al caos, y sobre todo, que el fuego dorado de la pasión nunca se apaga, solo cambia de forma. En su caso, cambió los cascos por zapatillas, pero sigue corriendo. Ahora en los corazones hay millones de jugadores que la admiran y entienden lo que significa ser el genio dorado. Gold Chip no fue un caballo común, ni en las pistas, ni fuera de ella. Desde el día de su nacimiento, el 6 de marzo de 2009, su presencia llamó la atención por su color gris perlado y su mirada vivaz, casi traviesa. Hijo del legendario Stay Gold y de Point Flag, Gold Chip llevaba en la sangre el temple de un guerrero, pero nadie imaginaba que se convertiría en uno de los ejemplares más impredecibles, excéntricos y queridos del tour japonés moderno. Criado en el locado Stud Farm, Gold Chip fue desde joven potro que no destacaba por su obediencia, sino por su fuerte carácter. Era inquieto, curioso y tenía una energía casi imposible de controlar. Su entrenador recordaría años después que Gold Chip era un caballo con el alma de un niño, capaz de concentrarse por una simple sombra o de enfadarse si las cosas no se hacían a su manera. Pero detrás de esas rarezas había un talento que pocos caballos podían igualar. Sin embargo, esa misma temporada lo mostraría también como un caballo caprichoso. En el Tokikushu se negó a cooperar, corriendo sin ritmo y quedando muy por detrás. Algunos apostadores comenzaron a desconfiar de él, pero Gold Chip respondió con una seguidilla de victorias memorables, el Kikusho y lo del Arimakinen, donde derrotó a rivales de talla internacional. Su estilo de carrera, siempre viniendo de atrás, devorando terrenos en los últimos metros, lo convirtió en un favorito del público, aunque también en un arma de doble filo para los apostadores. Durante los años 2013 y 2014, Gold Chip alcanzó su pico competitivo. Ganó el Tarazuka-Kinen en 2 ocasiones, algo que solo unos pocos caballos han logrado en toda la historia, consolidando su reputación como un corredor potente en distancias largas. Pero en medio de esos triunfos, su carácter indomable volvió a hacerse notar. Había carreras donde simplemente decidía no correr. En el Tenno Show de 2015, frente a miles de espectadores, se plantó en la salida y dejó en shock a todo el público. Japonés. En segundos, destruyó más de 12.000 millones de yenes en apuestas. Aquel día, su fama de caballo loco se volvió leyenda. Gold Chip no era malicioso, simplemente hacía las cosas a su manera. Esa rebeldía, que tanto dolores de cabeza dio a su entrenador, también lo convirtió en un símbolo de libertad dentro del turf. El público japonés terminó amándolo precisamente por eso, por no ajustarse a las reglas, por ser un espíritu libre. Cada vez que entraba a la pista, el ambiente cambiaba. Nadie sabía si vería un espectáculo o un desastre, pero todos querían estar ahí para presenciarlo. Su físico contribuía a esa aura mítica, alto, musculoso y de pelaje gris que se aclaraba con los años, hasta volverse casi blanco. Gold Chip parecía una figura salida de un cuento. En la línea de meta, su zancada era elegante y potente, como si desafiara la gravedad. Muchos lo comparaban con un actor de tragedias clásicas, brillante, temperamental, imposible de predecir.
Tras su retiro en 2015, fue trasladado en Hokkaido como semental. Allí continuó con su personalidad peculiar. Algunos cuidadores comentan que podía pasar horas mirando el horizonte y que a veces se negaba a acercarse a la yegua si no estaba de humor. Pero con el tiempo se adaptó a la vida tranquila y sorprendió a todos al convertirse en un padre exitoso. Su descendencia comenzó a mostrar su mismo espíritu, potros con potencia, resistencia y un toque de locura competitiva. Entre sus crías más notables destacan Wing Marilyn, ganadora del Queen Elizabeth II Cup en Hong Kong, y Northbridge, destacada en carrera en media distancia. Poco a poco, Golgi pasó a ser el loco impredecible y a ser considerado un patriarca de la nueva generación del tour japonés. En 2025, aún vive en Hokkaido, disfrutando de una vejez tranquila y siendo una de las mayores atracciones turísticas en el Big Red Fan. Los visitantes la adoran, le toman fotos y suelen dejarle flores o zanahorias con mensaje de cariño. Dentro del universo Umamusume, Golgi es una de las representaciones más queridas. Su versión animada tiene ese carácter errático, bromista y caótico que refleja su personalidad real. En la serie, es retratada como una chica energética, impredecible y siempre busca molestar a sus amigas, especialmente a Miyiro McQueen y Special Week. Su representación es tan carismática que para muchos nuevos fanáticos, la Uma procede al propio caballo real. Sin embargo, conocen la historia original, saben que detrás de su comedia hay una figura legendaria que cambió la historia del tour japonés. La comunidad de Umamusume suele referirse a él como el dios del caos o el espíritu rebelde de Paddock. En los foros japoneses y globales se le comparten anécdotas reales y memes que recuerdan sus locuras en las pistas. Algunos incluso bromean diciendo que Golgi rompió la barrera entre la ficción y la realidad, porque su contraparte en el juego actúa igual que él lo haría como si pudiera hablar. Aunque su carrera fue irregular, los expertos coinciden en que Golgi fue uno de los caballos más talentosos de su generación. Ganó 13 de 28 carreras, incluyendo 6 G1, acumulando más de 1.400 millones de yenes en premios. Pero más allá de las cifras, su impacto emocional fue enorme. Representó la perfección de la dualidad de genio, brillante y problemático, amado y temido. En una época donde los caballos eran entrenados para ser máquinas perfectas, Golgi recordó al mundo que aún quedan espíritus indomables. Hoy, a sus 16 años, sigue siendo símbolo de resistencia y de personalidad. Los fanáticos visitan su establo, aunque si bien ya no corre, conserva esa mirada viva, y quizás esa sea la verdadera esencia de Golgi, un corazón que nunca aceptó las reglas y que incluso en el retiro sigue corriendo a ritmo de su propio espíritu. Y si llegaste a esta parte, quiero agradecerte por escuchar todo el video. Puedes dejar tu like y suscribirte para más historias. También coméntame de qué quisieras que trate el próximo video.